Y vamos a empezar a grabar. Ahí estamos. Más bien, qué pena. Muchísimas gracias por decir. Entonces, vean ustedes, el concepto es básicamente una planificación de un flujo de materiales efectivo y eficiente que va a involucrar esos productos con el almacenamiento y buscar desde donde el punto de origen hasta un punto final. Hay montones de definiciones. Esta de lo que es en realidad la logística es eso, o sea, como la definición más simple. La definición más simple es llevar desde el punto A hasta el punto B un producto. Entonces, también tenemos que es aquella de la gestión de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo hacia atrás y adelante, el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información relacionada con el punto de origen, el punto de consumo, el objetivo de satisfacer los requerimientos de los consumidores. Esta definición, por decirlo así, de Domingo, es de la Asociación de Profesionales en Cadenas de Suministros. Entonces, si ustedes ven, siempre va a estar presente que hay un flujo de materiales de un punto A a un punto B. Entonces, las características que van muy de la mano con la administración es el enfoque de planear, controlar y hacer eficiente y efectivo. Eso sería como las partes como más importantes, pero estos términos, como les digo, si ustedes agarran cada una de las definiciones, como este otro, dice la logística es la encargada de gestionar, organizar los procesos, flujos de materia prima, de los sistemas de información con el objetivo de mejorar, dar calidad al desarrollo de los procesos internos y externos de la organización, convirtiéndose en un eje de competitividad. Dice, wow, casi no puede respirar uno de esto, pero si ustedes ven, siempre está inmerso, que es de un lugar A a un lugar B, que hay un flujo de materiales. Ese flujo de materiales siempre va a ir de la mano de un flujo de información y obviamente un flujo de dinero por el pago de cada uno de los servicios. Y esta cadena puede ser tan larga como participantes haya en ella. Entonces, vea que aquí sigue hablando, ya que esta es la capacidad que tiene una organización para obtener rentabilidad en el mercado en relación con sus competidores. La competitividad va a depender de la relación entre el valor, la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo. Entonces, eso es lo que va a formar parte. Y esta, la resumida, es de la Asociación de Operarios Logísticos. Dice que es el arte y la ciencia de obtener, fabricar, distribuir el material y el producto en el lugar y las cantidades apropiadas. Esto es como... Y todo esto, al final, viene de una relación militar o una definición militar. Todo este término, si nos vamos a la historia, viene la primera vez que se utilizó como este término fueron los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, que ellos buscaban cómo implementar todo el flujo de soldados, material bélico, alimentos, para poder ingresar a Francia, que era el punto medular. Me imagino que ya eso, hablar más de historia de eso, pues, pero poder hacer la famosa idea del general Patton de llegar ahí a las costas francesas para poder ingresar y ir liberando poco a poco todo lo que era las partes conquistadas por los nazis. Entonces, todo esto llevó a usar diferentes terminologías, buscar formas de cómo expresar, de cómo pasar información de uno a otros.
y por ahí fue donde ese término de logística, de algo lógico, para poder entender, empezó a salir ahí como a la luz. Entonces ese término, lo más simple es todo el flujo de materiales, donde usted va a planificar, ordenar, controlar de forma eficiente y efectiva de un lugar A un lugar B, buscando siempre la rentabilidad. Entonces vean que esas definiciones que yo les puse ahí son de diferentes asociaciones, diferentes libros, buscando establecer muchos rasgos que tienen en sí la logística, pero vea que siempre está ahí dos aspectos, que vamos a llevar, hay un flujo de materiales entre A y B y hay una planeación de ellos. ¿Qué investigaciones más pues he hecho con respecto a este término de logística? Pues en realidad hay muchos cambios. Digamos, en el curso ustedes investigaron sobre los tratados de libre comercio, trataron sobre las aduanas, vimos parte de los riesgos, vimos cómo controlamos, vimos la clase pasada, diferentes formas de control, cómo la inteligencia artificial controla, cómo los riesgos de contaminación de carga, los riesgos que existen sobre el comercio y cómo cada uno de estos actores entre una cadena de distribución, una cadena logística, van generando. Entonces, los componentes del sistema logístico, como viene este cuadro, mucha de esta información viene de dos fuentes. La primera fuente es de un documento del comercio en América Latina realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y entonces con él busqué ver un enfoque más de la región, aunque es muy triste porque prácticamente Centroamérica en el informe no viene así como gran detalle, vienen separadas las regiones de los países pues con mayor presencia, que ahí estaríamos hablando Brasil, Colombia, Argentina, Chile, México. Hablan en este informe más que todo las Antillas, pero y cómo funciona todo lo que es la parte de ciertas integraciones, que no solamente es en estos sectores, sino van pues más allá, ¿verdad? Entonces, se habla que los componentes de un sistema logístico, como ustedes ven acá, estamos hablando de la infraestructura y servicios de transporte, la logística empresarial, las facilitaciones del comercio, o sea, las facilidades que tiene el comercio. Entonces son como los tres componentes generales, y cada uno de estos componentes tienen sus actividades, sus funciones y componentes típicos. Por ejemplo, la infraestructura y servicios, flujos internos. Entonces, la parte interna de cada país o de cada empresa, porque puede verse de las dos formas, son los movimientos de carga dentro de un territorio nacional. Los nodos de transferencia son los nodos de transbordo del comercio exterior. Aquí estamos hablando de centros de distribución, estamos hablando de puertos, estamos hablando de aeropuertos donde se van a distribuir cargas. Los flujos externos, movimientos de carga fuera del territorio nacional, es decir, todas las vías que nos van a comunicar, por ejemplo, con el mercado centroamericano, con el mercado europeo o el mercado estadounidense, que somos como las aristas. Hay en realidad flujo hacia Sudamérica también. Entonces viene la otra fase, que es la otra actividad, las interfaces y coordinación. Y aquí, en esta, la coordinación comercial y operativa entre modos, viene dado mucha relación cuando se habla de tratados bilaterales, tratados de libre comercio, empresas que por alguna circunstancia tienen operaciones de fabricación en Costa Rica, pero su
su mercado está en Europa o está en Estados Unidos, que es mucho lo que las farmacéuticas que trabajan acá en Costa Rica. Entonces, esto es parte de lo que se lleva. Entonces, los componentes típicos, movimientos de carga, carreteras, autotransporte, ferrocarriles, navegación fluvial, logística urbana. Entonces, si ustedes ven, nosotros tenemos acá una parte muy terrible, que más adelante lo vamos a ahondar un poco más, y con lo que salió ya a la luz pública, pues todavía más, que la parte de carreteras, puentes, la parte de ferrocarriles, que la tenemos totalmente perdida hace muchos años, la parte de navegación fluvial. El problema que tenemos básicamente es que nuestros ríos son muy caudalosos, no tenemos ríos extensos que puedan servir como transporte, porque no, el quebrado de nuestras zonas hace que los ríos pues sean solo para navegar para el rafting o los rápidos. La logística urbana, de cómo se transfiere materiales, se transfiere materia prima de forma permanente. Como le decía, los nodos de comercio, hay puertos, aeropuertos, pasos de frontera, flujos externos, el marítimo, el aéreo, carreteras internacionales, que eso es una de las grandes deficiencias que tenemos nosotros como país, todo lo que es infraestructura, que si bien es cierto, esta administración ha implementado proyectos que han estado ahí por años sumergidos, pero en el papeleo, pues ahí van saliendo, pero todavía nos tenemos un rezago muy alto. Si esos proyectos se tenían que hacer hace 30, 40 años, con las necesidades que teníamos hace 30, 40 años, ya las necesidades de ahora, estamos en otros ámbitos, entonces eso es como cosa de no acabar. Cuando hablamos de interfaces y coordinación, la recepción y entrega de productos, ya sea los importados como los exportados, y aquí habla del transporte multimodal, que es cuando usted tiene transporte terrestre en una parte, la otra parte, por ejemplo, puede ser aéreo, el transporte terrestre de la fabricación, por ejemplo, a Puerto Caldera para subirlo en un contenedor en un barco, y ese contenedor pues va a llegar por decir, a China, y ahí pues se va a ser trasladado en forma terrestre o en forma aérea cierta parte. Entonces, cuando hablamos de multimodal, puede ser de diferentes formas que se van integrando el transporte de sus productos. La logística empresarial pues viene dada por la actividad de organización de la cadena de abastecimiento, un diseño de gestión de la cadena de abastecimiento, gestión de materiales e inventarios y su distribución. Los operadores logísticos e intermediarios, provisiones de servicios logísticos integrados. Entonces, aquí habla de software, la parte de seguridad, el servicio de transporte, que muchas veces las empresas no tienen su propio transporte, sino es que hay empresas en el medio que va a hacer esa función. La infraestructura de SOF y aduanas, que es el rastreo e inspección de cargas en el territorio nacional y el movimiento internacional, que es lo que se busca actualmente, el monitoreo constante por medio de GPS, sensores de radiofrecuencia, para estar monitoreando cada movimiento que se da del producto. Y ahí recuerden que está la reglamentación de aduanas marítimas, régimen político comercial, diseño e implementación de la estrategia del gobierno. Ahí ustedes ven ahí tratados de libre comercio, Organización Mundial del Comercio, y un sinfín de estándares, medidas, formas de empaque, consideraciones políticas, clima de negocios, ambiente regulatorio y su impacto en las operaciones de las empresas. Entonces ahí vienen las diferentes normas, ¿verdad? Las ISO, normas de seguridad, normas de sanidad, promoción y exportaciones. Ahí viene la parte esta, la marca país, como esencial Costa Rica y todo lo que conlleva. Entonces, vean ustedes que estas son parte de los componentes del sistema logístico y todavía puede ampliarse.
cómo actualmente, desde hace, vamos a ver, podemos decir, de hace unos 25 años, estamos estamos trabajando desde una serie de conceptos de control para ver cómo son esos desempeños de mi cadena de suministros, cómo mido yo, cómo me comporto, si lo que estoy haciendo pues está acorde. Entonces, según lo más nuevo desde hace, podemos decir 15 a 20 años, es estos tres enfoques que ustedes ven. El enfoque macro, que se basa en buscar lo que se está generando a través de un porcentaje del Producto Interno Bruto, que esos costos van en función de un porcentaje. El enfoque micro, que busca estimar diversos indicadores de desempeño de las unidades productivas, basados en encuestas a firmas. Un enfoque de percepción, que se expresa en índices que surgen de encuestas y actores calificados. Entonces, vean que esto es lo que se busca a nivel, por decirlo así, general. Uno, los costos y lo que genera el comercio, todo lo que es por medio de porcentajes que representen el Producto Interno Bruto por país, los desempeños de unidades productivas basados en firmas y encuestas, y un enfoque de percepción que expresa índices que surgen en encuestas y actores calificados. Entonces, esto de las encuestas y actores calificados, entonces viene dado por empresas serias, digamos, como vimos el caso la semana pasada, FedEx, empresas que operan en el país como UPS, DHL. Entonces, de acuerdo a sus movimientos, pero aquí siempre en esta parte va a haber un sesgo, porque ellos no van a decir todos los movimientos por obvias razones, ¿verdad? Por secreto comercial. Entonces, esas medidas de desempeño, de acuerdo al estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, dice que es como el enfoque global que se puede tener de un sistema logístico. Por su parte, se dice, para que tengan ustedes, en Costa Rica en el 2016, bueno, a nivel mundial más bien, fue de 18,57 billones de dólares lo que generó del Producto Interno Bruto mundial, lo que generó el transporte, la comercialización, el flujo de materiales. Dice que a nivel nuestro, la logística generó entre 8 al 9% del Producto Interno Bruto para el 2016. Entonces es un buen aporte, pero para poder desarrollar, para poder ver esto, hay ciertos indicadores, los indicadores KPI, ¿verdad? No sé si ustedes han oído hablar de esto. Yo no, profe, la verdad. Ok. Los indicadores KPI, en las siglas en inglés, pues, digámoslo, para traducirlo, son indicadores logísticos, es más fácil, que es como una llave de indicadoras de gestión. Son sistemas numéricos que permite ver variaciones y cómo es el desempeño en cada una de las áreas, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, ahí va estrategia, evaluación, objetivos y demás. Entonces, estos indicadores logísticos, pues, buscan, por medio de fórmulas matemáticas, tener un resultado de rendimiento de los procesos logísticos. Es decir, nosotros lo que necesitamos es matemáticamente ver cómo se ha comportado cada uno de esos aspectos de medición.
Entonces, hoy en día, todas las tareas de obtención de datos y ejecución de operaciones matemáticas, de hecho, hay varios sistemas para, por ejemplo, medir costos de transporte. Hay un sinfín de métodos. En realidad, los más usados son 3. Cuando me puse a analizarlos, en realidad es este último punto. Todo esto actualmente se hace de forma automática. Entonces, para yo poder medir esto, siempre tiene que haber pues un sentido lógico y lleva el concepto de una norma. Tiene que ser medible y repetible, es decir, que yo puedo medir todo el tiempo y de forma rápida y consensuada. Entonces, la digitación logística permite procesar indicadores en tiempo real con niveles de precisión muy efectivos. Esto a raíz de las mediciones de indicadores de radiofrecuencia, o podríamos decir hasta con el uso de los códigos de barra, nosotros podemos medir ciertos conceptos. ¿Qué datos o qué es lo que se busca medir con los KPI? Bueno, esto va a formar, estos datos, va a haber la comparación de datos históricos, los datos óptimos internos de la compañía, por ejemplo, eso podríamos decir cantidad de movimientos o cargas que transportamos hoy, toneladas que se movieron esta semana, si fuéramos una empresa de distribución, datos promedios externos, información de cómo otras empresas han movido o transportado o importado o exportado, dependiendo de donde estemos, productos o tonelajes. Entonces, todos los indicadores logísticos, hay indicadores logísticos de productividad, de calidad, de inventarios, de compras, de suministro y de servicio. Entonces, cada uno de ellos tiene sus conceptos de cómo se pueden ir realizando, se pueden ir haciendo. Entonces, los KPI logísticos de productividad, en realidad se busca medir lo siguiente: la capacidad de producción máxima que tiene determinada planta de producción. ¿Para qué me puede servir esto, por ejemplo, para una empresa como Apple? La capacidad de producción máxima que pueda tener mi proveedor. ¿Para qué creen ustedes que le pueda servir? Profe, para estrategias a la hora de, no sé, tal vez de ventas o a nivel de producción, para ver más o menos cuánto pueden pedir y también si ocupan otros proveedores, porque en algunos casos tal vez el proveedor no da abasto con la producción. Correcto, exactamente. Ese es el principal, ver si yo necesito 1, 2, 3 proveedores, porque la capacidad que tenga el proveedor principal en este nuevo producto, de acuerdo a mis proyecciones, él va a ser, no me va a poder suplir, porque la producción máxima de él es insuficiente. Entonces vean que esas consideraciones hace con antelación medir los flujos. Recuerdan que yo les dije la semana pasada que McDonald's se fue 6 meses antes, empezó a medir cada uno de los proveedores en Rusia para ver si podían cumplir con la cantidad de cada uno de los productos que ellos iban a necesitar. Es precisamente esto: medir la capacidad de producción máxima que podían tener cada uno de los posibles proveedores y ver si por A o por B, que eso lo vimos la semana pasada, a alguien falla, ¿qué otra opción tengo? La capacidad de producción utilizada, que es, ok, esta es mi producción máxima, ¿y cuánto utilizo o cuánto vendo? Porque cuando habla aquí hay como dos situaciones. Hay una parte, bueno, que esto es meramente a nivel producción, que es el link manufacturing, que es la cantidad de desperdicio que yo voy a tener. O sea, cuánto pierdo yo
digamos, rotación de personal. Cuando yo estoy entrenando frecuentemente personas, entonces esto quiere decir que los operarios pues no tienen la destreza de alguien experimentado, entonces van a cometer muchos errores. Entonces, esta producción que yo realmente puedo utilizar o me pueda servir, o sea, tiene un tope máximo y aparte de tener ese tope máximo, pues puede ser que la planta por rotación, porque tiene infraestructura limitada, no pueda llegar a esa producción máxima que puede hacer que yo necesito. Entonces, con la producción que realmente yo puedo utilizar, yo puedo ir midiendo este otro aspecto. ¿Cuánto es lo que yo puedo utilizar? El estado actual de la producción, o sea, si hay un indicador que me diga que el caso de Apple, que sus componentes o microprocesadores están llegando, son efectivos, se pueden utilizar, no están dando problema alguno. Entonces, yo puedo ver desde mi producción máxima a mi producción real y cuánto es mi rechazo, por ejemplo, porque aquí venimos a dos partes, el desempeño de la tecnología que tengo y la maquinaria que tengo. Si ya esa maquinaria está obsoleta o necesito máquinas que me colaboren para aumentar esa capacidad productiva. La rotación de las mercancías, lo que producimos, cuánto están rotando, o hay productos que se me están quedando. Entonces ahí es donde empiezan las ideas de hacer promociones, de buscar a nivel de marketing, ver cómo yo genero movimiento en esa mercancía que no está rotando. El costo de control de calidad, cuánto va a ser mi costo, y es contraproducente, porque cuando ustedes ven las definiciones de calidad, la calidad no se tiene que medir como un costo. Lo que es un costo son los productos defectuosos que salen. Entonces, estos son como aspectos que, si bien el indicador dice ahí, más bien sería el costo de no dar el estándar de calidad. La cantidad de mercancías movilizadas por hombre y máquina, ya cuánto se está produciendo, cuánto se está generando, porque acuérdense en el concepto a nivel productivo. Si bien es cierto, yo tengo la materia prima, para mí tiene valor hasta cuando exista un producto terminado. En el momento que esté en proceso no vale hasta cuando no sea un producto terminado. El número de pedidos despachados y órdenes recibidas, o sea, ¿cuántos pedidos tengo? ¿Cuántos pedidos despacho? ¿Cuál es esa relación? ¿Por qué? Porque me va a ver es qué tan eficiente es a nivel productivo esta empresa. Entonces vean ustedes que cada uno de estos indicadores permite, indicadores logísticos, permite dar una forma de saber con quién voy a hacer negocios, cómo mi proveedor puede ser beneficioso para mí o puede generar algún problema. Un momento que tenemos a alguien ahí en espera. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta acá sobre lo que llamamos de los indicadores KPI? Hay indicadores logísticos de calidad. En realidad se dividen en dos partes. El porcentaje de averías, que es los daños de la mercancía cuando yo la transporto, daños en el empaque o daños ocasionados en el transporte. Entonces, vean, el daño en la mercancía puede ser en el momento que se estaba empacando, puede generar un daño. En el empaque, que tenga alguna situación de manipulación incorrecta a la hora de estar cargando el camión, y daños ocasionados en el transporte, pues daños tales que si hubo un accidente, generó daños o la carga no fue embalada correctamente, no se aseguró adecuadamente, la ruta que utilizaban pues estaba, como la gran mayoría de las rutas en Costa Rica,
pues tenía muchos baches y al no estar bien ajustada la carga, pues entonces se tendía a mover y esto generó alguna situación de daño ya sea a la mercancía o al empaque, o se dañó el empaque y adicionalmente dañó la mercancía. Entonces vea, esos porcentajes de averías son conceptos de cuán frecuente es, cuántos se han detectado, de tantos, por ejemplo, de tantos transportes, cuántos han sucedido. Entonces son situaciones que se dan. Entonces aquí vamos a lo mismo, capacitación a las personas y tal vez el equipo sea inapropiado, los camiones necesiten algún tipo de mantenimiento. Entonces todo eso es lo que tenemos que ver. El porcentaje de entregas perfectas, ese es un indicador que es muy importante. Entonces uno es el de averías y el otro de las entregas perfectas, que es entregas correctas, entregas completas con cantidades exactas, pedidos recogidos con cantidades exactas, pedidos empacados de acuerdo con cliente, entregas sin daños o averías. Vean ustedes que estas son parte de lo que conforma este indicador de entregas perfectas, mercancías despachadas a tiempo y al lugar indicado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la persona que va a entregar no encuentra dónde, o estaba mal la dirección, o la persona no se ubica bien por puntos cardinales? Por más que usted dé la dirección y explique bien, pues no lo encuentran. Eso, no sé si alguna vez les ha pasado eso, con enviar algún paquete o algo así. Vea que esos indicadores KPI pues son muy utilizados en la logística y son de gran importancia. Profe, Sí. a mí lo que me pasó con un paquete fue como que lo pedí de Wish y como Ujú, que me lo mandaron a aduanas y después como que hay que pagarlo en Correos de Costa Rica, entonces tuve que pagar como un montón de plata por un paquete que la verdad no valía tanto la pena. ujú, Y fue más que todo porque como que ellos revisan los paquetes y algunos los mandan y otros no para aduanas. mm, Entonces depende del paquete, los mandan para allá. santísima. Sí, esos son situaciones interesantes en cuanto al manejo, Sí, que solo esto puedes recogerlo realmente ahí. solamente ahí y pagar Sí, en más. Correos de Costa Rica. Ajá, de Zapotes, yo creo. Ujú, Entonces yo me di cuenta que tal vez es como un atraso incluso para las personas, incluso yo sé que hay que pagar más porque tal vez el producto tiene más valor que otros, ujú, pero causa un atraso, digamos, para las personas e incluso para los procesos. ujú, correcto. Imagínense a nivel de empresarial lo que puede generar esto. Otros mediciones logísticas de KPI está el inventario, que viene el estado actual del almacén, niveles actuales de inventario, costos de almacenamiento en general, costos de almacenamiento de cada producto, gastos por unidad almacenadas, gastos por control de almacén e inventario, capacidad de almacenamiento en estándares. Entonces, vean que el inventario es de gran importancia. Cuando vimos inventario, pues a nivel logístico, todo esto implica condiciones, digamos, cómo está el inventario. O sea, es cierto que en libros dice que ahí hay tanta cantidad, pero esa cantidad que existe se puede vender, no está dañada, no se manipuló de forma incorrecta, no tiene ningún daño. Entonces, lo que digo yo que hay ahí en inventario puede ser utilizado. El costo de almacenamiento, el costo almacenamiento por cada producto o línea, los gastos de una unidad almacenada, cuánto los gastos de control y la capacidad de almacenamiento y en estándares, que eso cuando vemos inventario, pues tratamos de enfocarlos en estos gastos, ¿verdad? Agua, luz, alquileres,
todo lo que va a implicar las personas que trabajan ahí en el centro de distribución, la adquisición de compra, que ahí va la adquisición desde la tecnología y la maquinaria, que si bien es cierto van a ayudar, que en realidad el nuevo sistema sea facilitador, que no sea más bien una complicación. Realización de mantenimiento tecnológico y maquinarias, operaciones y manejo de tecnologías y maquinarias, que vea que lo que es mantenimiento, lo que es la operación, pueda en realidad estos indicadores sean para ver si el equipo está aportando a rapidez, a entregas de calidad, a evitar atrasos, a evitar errores a la hora de entrega. Entonces, eso es lo que se busca, ¿verdad? Para eso los lectores, escaneo, los GPS, ubicaciones de cada uno de los camiones, de los productos que lleva, estar siempre que esos equipos pues vayan a ser facilitadores, y la adquisición de certificaciones, ¿verdad? Que ahí la que vimos a detalle fue la VASC. Los KPI logísticos, suministros y transporte, que aquí, cuando hablamos de suministro y transporte, número de unidades de transporte disponibles, por ejemplo, tiempos de entrega por cada pedido, número de rutas recorridas por cada unidad de transporte, cantidad de mercancías por unidad de transporte, costos operativos de la unidad de transporte. Vean que cuando estamos hablando de suministros y transporte, estamos hablando, por ejemplo, de empresas Dos Pinos, Coca-Cola, donde cada uno de estos aspectos son de gran importancia para ver qué tan eficientes somos. Los costos operativos de la flota, el mantenimiento que lleva, cuántas veces, por ejemplo, X camión está en mantenimiento, a qué se debe, cuáles son los fallos más recurrentes que tienen, índices de satisfacción de los clientes. Es que siento que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ok. Entonces, en cuanto al servicio, pues entonces índice de satisfacción a los clientes, control de los envíos entregados, la cantidad de reclamos recibidos. Vea que entre estos dos, los envíos entregados y los reclamos que dan los clientes, si esto va muy de la mano con qué es nuestro servicio y atención cuando se genera algún tipo de fallos, cómo tratamos esos detalles, ¿verdad? Para poder no perder clientes. Número de evoluciones realizadas, que es fundamental. Cuando ustedes ven que se están generando muchas devoluciones, muchos reclamos, hay algo que necesitamos controlar y medir y ver qué es lo que está sucediendo. Cuando hablamos de Latinoamérica, y dejando a un lado todos estos indicadores, y vamos a anotar ciertos aspectos que ustedes van a ver, vamos a cómo analizar que no es solamente en Costa Rica, sino en muchos países latinoamericanos tenemos como los mismos síntomas. Vean ustedes, en el asunto en carreteras, baja cobertura y estado mediocre de las vías. Transporte en carretera de cargas, baja eficiencia y poca profesionalidad. Y puertos, intermedia, fuerte impacto de las reformas. Y bueno, aquí habla de certificaciones portuarias. Si bien es cierto, acá cuando hablamos de impacto en reformas intermedia, vemos como casos, como ustedes saben, de lo que fue Habdeba y
ahí en el puerto allá en el Atlántico, todo lo que conlleva, todo lo que ha generado el ingreso al mercado portuario y de APM Terminals, lo que conlleva lo que sucede en Caldera cuando hay una empresa que está llevando la operación, no directamente por una junta, como el caso de que pasa en el Atlántico. Entonces, esas situaciones pues generan, digamos, principales necesidades, como ven ustedes aquí en carreteras, múltiples, más cobertura, mantenimiento, que es lo que nosotros carecemos, capacidad, los estándares, y por lo general los caminos rurales, pues, existen muchos problemas, y no solo rurales, realmente, y hay que ser honestos, como estábamos hace 10 años, hemos mejorado, pero quisiéramos que fueran muchísimo mejor. Y si la calle está buena, pues llega la IA, la empresa de servicios públicos, o Copelesca, llega alguien a romper la calle. Siempre, si la acaban de arreglar, alguien la tiene que romper. Yo no sé por qué suceden esas cosas, porque eso es ahí donde usted ve la falta de planeación. Transporte carretero de cargas, modernización de la gestión operativa, no solamente en los equipos, sino los controles y demás. Los puertos, ampliación y capacidad, que eso es lo que en Limón, pues lo que ha hecho, ¿verdad? APM Terminals en el Pacífico, pues todavía nos hace falta bastante, y hay más lugares donde se podría todavía ampliar más. Diferenciación por tipo de país, países más pobres, alta inversión, países grandes con vacíos territoriales, necesidad de expansión de la red. El caso de nosotros, lo que nos mata es la inversión, ¿verdad? Y aparte de esto, las trabas que esto genera a nivel político. Problemas más acentuados en los países de menos ingresos, la dualidad de los países de menos ingresos, las diferencias pasan más por el modelo de gestión que el nivel de ingresos del país. Vea que cuando ponen acá a nivel latinoamericano, es el mismo problema de huelgas, de horas laboradas, de compromisos adquiridos por los trabajadores, que no es lo mismo que una empresa lo opere, una empresa privada, que los gobiernos, ¿verdad? Inversiones en roles públicos privados, alta necesidad de inversión. Inversión privada, el sector público puede facilitar una renovación de la flota, pero ahí es donde empieza muchas veces la situación, que de hecho cuando ustedes hablan de los transportes en carretera de cargas, que curiosamente el Banco Interamericano usa carretero, ¿verdad? Aquí hay una situación. En realidad el crimen organizado hace, porque ahí por un amigo que en su momento él y el papá tenían una empresa de transporte, dice que por ejemplo, el crimen organizado, lamentablemente, empezó a quitar la competencia de la siguiente forma. Usted necesita que le transporten, por ejemplo, a Guanacaste X producto. Si el viaje costaba 200 o 300,000 colones, ellos se los decían, bueno, con 100,000 colones. Y claro, el camión pues iba con coca en las llantas y necesitaba traer efectivo de por allá, y etcétera, etcétera. Entonces, eso hizo que no fuera rentable para los transportistas que no hacían nada de eso, y que se fueran poco a poco quebrando y se fueran perdiendo de este sector. Que esto es entre los grandes problemas del que tiene Latinoamérica, es la ubicación geográfica, como lo expuso aquella vez allá en Arguedas. El nivel de conocimiento del sector en lo que es carretera generalmente bueno, en lo que es el transporte pues es muy bajo, generalmente bueno en lo que son los puertos. El impacto logístico del estado, como decía, de las carreteras, pues en el caso de nosotros,
Esto es el transporte terrestre, que nosotros en realidad solo por calle, este es lo que está generando pues muchos atrasos, muchos problemas, deterioro por el excesivo peso de esas cargas en la infraestructura vial, que eso es lo que hemos tenido desde hace muchos años. Y aquí en cuanto a los puertos, pues las relaciones entre el comercio, los comercios exteriores de diferentes países, si nosotros vemos esto, que habla esto, por eso yo se los puse, cuando hablamos de ferrocarriles, pues nosotros no tenemos esa parte que muchos otros lugares en Brasil, Chile, Argentina, México, pues sí existe. En el caso de nosotros, pues esta parte está totalmente eliminada. Y para nosotros sería pues un gran impacto si esto pudiese trabajar, aunque para el gobierno local, el gobierno actual, es más importante el tren, que yo no sé de dónde irá a salir tanto dinero y de a dónde se le da importancia a un proyecto que es más por capricho que por la efectividad que vaya a tener, si no es para aplicarlo a un sistema pues de transporte para lo que es cargas de mercancías y demás. Entonces, vean que esta parte, lo que es la facilitación comercial por medio de ferrocarriles, el desarrollo logístico y regional, pues quedamos un poco rezagados en esa parte. Vean más o menos que los operadores logísticos para el 2019 crecieron un 7%. Esto es a nivel europeo, y se habla que el volumen fue de 4.900 millones de euros, que es un tercer año que van creciendo un 5%. En el caso de la pandemia, actualmente pues hay como un rezago, no hay como mucho dato del 2020 aún, ni lo que ha pasado en lo que llevamos del 2021, como que esa información pues está ahí todavía, dependiendo de los sectores. Se habla que pues hay como un rezago en ciertos sectores. Hay sectores, pues obviamente el combustible, el trasiego de ellos, pues se mantiene. El comercio internacional en ciertas áreas ha continuado, en otras ha mermado. Pues esto hace que exista un trasiego de servicios que va más allá en la parte de trasiego de comidas, equipos, demandas de computadoras, servicios de internet. Eso es lo que ha ido creciendo actualmente. Existe una serie de problemáticas en lo que es América Latina en cuanto a los desarrollos logísticos. Como dice aquí, algunos países procuran desarrollar actividades logísticas aprovechando oportunidades más allá de su propio comercio. Entonces aquí buscan, por ejemplo, la integración de países por Panamá, Uruguay. Tenemos relaciones en México, Costa Rica en realidad con México ha tenido siempre buenas relaciones. El problema que ha tenido actualmente, desde hace unos años para acá, es el comercio de los aguacates y la famosa mancha del sol y todo lo que se ha venido, que ahí está en la palestra con la Organización Mundial de Comercio. Países de mayores dimensiones expresan interés del crecimiento de desempeño en un nivel subnacional, México, Brasil y Argentina, que son los que van como a la cabeza en cuanto al crecimiento. Pero, por ejemplo, como yo les decía, en esta parte se habla mucho que el Caribe constituye un caso especial por sus pequeñas dimensiones en la logística interna, que es poco relevante. La gestión portuaria y aeroportuaria pues es poco eficiente. Parecen que los principales aspectos a considerar, los estudios de desempeño logístico tienen que excluir países muy pequeños. En el caso de nosotros, pues casi ni aparecemos ahí entre este estudio. Los países que cuentan con partes significativas de su territorio, aislados en principales centros de producción. Entonces, hay como la conectividad interna, digamos, de los países sudamericanos, pues es como la
la más frecuente. Ahí la relación Brasil-Bolivia, con Colombia, Chile, Perú, Paraguay, como que son las que los últimos 10 años ha tenido como más auge, tratados comerciales que han habido entre ellos. Vean que cuando, más o menos, para que tengan una idea, cuando empecé a ver este informe, que es del 2018, que es ahorita está por salir un informe de lo que es la actividad comercial en tiempos de COVID. Entonces, hace que haya un rezago en ciertas áreas, como eso ya más que sabido. Entonces, estos proyectos de integración de estos países hace que haya una integración. Uh-huh. Todo en el día 12. Ok, perdón. Los proyectos de integración es lo que hace y lo que la Unión Europea quiere fortalecer en lo que es Centroamérica, hacer como bloques para lo que es la comercialización. Pero esto, pues a través de los años se ha intentado en muchas ocasiones, pero no. Que es del 2001, de los ataques del 11 de septiembre, ha empezado a haber muchas situaciones que yo se los dije, les di un dato la semana pasada de lo que era precisamente la problemática de que nosotros tenemos, y que digamos los robos en carretera, la inseguridad, el crimen organizado y todo lo que conlleva, hace que los procesos logísticos internos entre países vecinos y demás sea como una de los grandes sistemas de control que se necesitan en América Latina. Hay aspectos que habla sobre esto, que nuestras agendas políticas públicas van a ir orientadas hasta ciertas áreas, ¿verdad? Que mucho, y el primer, y yo antes de leer esto, 4-4 salió, 4-8. Antes de ver esto, pues, de leer y analizar esto, pues yo me quedé con, como dice Alotico, que no solamente nosotros, aunque palabras de mi abuelo dicen, mal de muchos consuelos de tontos, la infraestructura básica que es enfocado hacia lo que es las carreteras, aeropuertos y puertos, y también se habla de los puestos fronterizos. Dicen que pues es como algo recurrente en lo que es Latinoamérica, y que eso genera muchos retrasos en el comercio, genera mucha situación no muy agradable para lo que es el crecimiento comercial. No solo las características distintas, sino también la magnitud financiera del problema, porque esto genera atrasos, malas entregas, también deterioros en las cargas, pérdida de credibilidad cuando se hacen tratados de libre comercio o se hacen relaciones comerciales bilaterales entre países hermanos, etcétera, etcétera. Bueno, y entre estos es curioso porque dentro de los países que aportan información y los que no se tienen información alguna es Venezuela, porque lamentablemente el régimen no da información, al igual que la información que se recibe en Nicaragua, según el Banco Interamericano de Desarrollo, pues es muy vaga y muy difícil de poder corroborar.
pero de Venezuela sí, definitivamente no. En el caso de Cuba sí hay información que aporta, pero hay muchas áreas que es un poco difícil de corroborar según las observaciones que vienen en el informe. La segunda área de acción abarca el conjunto de servicios de infraestructura dirigido a las logísticas de cargas. Hay un rol pues privado y la operación de suma importancia público-privadas y esas regulaciones pues en algunos lugares pues funciona y en otros no. Y esa relación público-privadas que en el caso de Caldera sí funciona, hay una relación pues en los puertos y en los ferrocarriles. En el caso de nosotros pues solamente está dado en el puerto del Atlántico con APM en el Pacífico, ¿verdad? Con Caldera y recientemente lo que ha empezado a suceder con APM Terminals, pero en caso de nosotros pues es básicamente hacia los puertos. Y en las agendas políticas públicas entonces viene la parte esta. La tercera se vincula a los servicios que opera el Estado por sí mismos, que busca siempre que la tercerización, porque se consideran en la mayoría de los lugares, pues especialmente en los pasos fronterizos, que si bien es cierto, esto hace muy ineficientes. La cuarta área de acción propuesta es el apoyo al mejor desempeño del sector privado. Se trata de la asistencia tanto a las empresas de menores dimensiones en las organizaciones de sus cadenas de abastecimiento como quienes brindan servicios. El sector privado pues sí aporta a que lo que ellos controlan pues sea un mejor beneficio, pero la parte del desarrollo cuando está inmerso en empresas públicas es lo que está generando pues cierto rezago, no solo en Costa Rica, sino también en América Latina. La asistencia a empresas menores, dimensiones y abastecimientos, pues es un poco más complicada. La agenda política pública, pues el quinto punto que se habla aquí es sobre impulsar políticas de calidad de desempeño logístico, que busca que se mida todo el desarrollo logístico de un país, pero en la práctica es un poco difícil. Y las acciones prioritarias, ahí ustedes ven los sectores de mayor problema del desarrollo de infraestructura básica, que ahí sigue el mantenimiento de lo que son camiones, el mantenimiento de los servicios de infraestructura, ahí puertos y ferrocarriles, servicios de cargas, el control aduanero estatal, que son los grandes prioridades de la región a nivel de Latinoamérica, y el apoyo desempeño del sector privado para gestar a pymes, transportistas, operadores logísticos, que serían como esos ejes de la problemática que tiene. Y la infraestructura es lo principal, lo que es la formación de estas personas en cuanto al transporte, los ingresos a países, pues ahí siempre las implicaciones de capacidades, de accesos a puertos, de niveles, de mejor rapidez, de cómo controlar, cómo son las asociaciones pues, portuarias para que cumplan los controles integrados que el Estado debería fiscalizar. En muchos casos, pues no se da. El alcance de flujo de los materiales, pues a nivel mundial, del comercio, pues es inevitable que ahí va la parte migratoria, fitosanitaria, flujo comercial y una logística doméstica, que es como cuando se distribuye a nivel local en ciertas regiones, digamos, productos que, como vimos al principio del curso, arroz, frijoles y demás. Entonces, eso se busca. Y la logística urbana que es parte, pero siempre el alcance geográfico de estos materiales pues va a facilitar, o con todos estos problemas que tenemos en América Latina, pues o va a entorpecer en su momento.
los tipos de carga, que hay ciertas formas de cómo se va a transportar. Son pallets, que son las famosas tarimas, pequeñas, servicios express, vehículos de carga de grandes dimensiones, si la carga ocupa frío, por ejemplo, como productos, frutas, alimentos perecederos, cuando son a granel, son sólidos, masivos, sus vehículos, instalaciones, o sea, el tipo de carga va a influenciar mucho en su desplazamiento, en los cuidados que hay que tener, aunque suene lógico, en la práctica se desperdicia mucho producto, se cometen muchos errores por desconocimiento del tipo de carga, por cómo sería la forma más fácil de poder transportar, lo que decía, la falta de profesionalismo, que muchas veces es la falta de capacitación a los operadores logísticos, a los choferes, etcétera, etcétera. Entonces, estas perspectivas es lo que busca esto, las perspectivas micro y privadas, es que están tratando de hacer con, digamos, capacitación o un enfoque, que es lo que propone el Banco Interamericano de Desarrollo, que es los temas de interés, lo que son los generadores de carga, o sea, quienes necesitan que le transporte, los que producen, el manejo del inventario, cómo lo distribuyen, cuál va a ser su flujo de materiales, y el operador logístico, que es el que va a transportar del punto A, digamos, la fábrica, a un consumidor o a un puerto, o del puerto va a salir en barco al mercado que está. Entonces, los transportistas, bodegas, agentes de aduana, agentes de carga, como se le dicen otros agentes de carga, esos tipos de interés, plataformas logísticas, operadores de servicios, terminales, tecnología, información, comunicación y la forma como se va a manipular la carga. Es curioso porque muchos de los errores de lo que ustedes vieron al principio, los KPI, se generan acá, la forma incorrecta de manipular, y las perspectivas de política pública que los gobiernos, tanto locales, municipios, gobierno central, pues deberían trabajar mucho en la parte de seguridad, la infraestructura, que son como los dos pilares, y obviamente todo lo que tenga que ver con agilización, porque aquí no se dice, pero aquí viene una parte muy terrible, que es la parte de sobornos para poder agilizar el ingreso de camiones o de cargas, para no tener que esperar más de lo que se debe. Cuando se habla de las cadenas de suministro a nivel global, pues tenemos que dicen que desde el 1996 al 2005, el Producto Interno Bruto Anual crece a razón de un 3%, gracias a ese trasiego. Cuando empezaron a aparecer los tratados de libre comercio, o a ponerle eso, hacerlos más como de moda, se dice que el comercio internacional empezó a aportar un 6% anual en ese crecimiento. Y a nivel portuario, pues empezó a crecer un 9% gracias a esta globalización que empezó a generar los tratados bilaterales, tratados con otros países. Y la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que el comercio crece más que los productos? ¿A qué cree que se deba esto? ¿Ya se durmieron todos o qué pasaría? No, profesor, analizando la pregunta yo. ¿Por qué creen ustedes? Porque tal vez, profe, se traen productos de otros lados, ¿no? Que no son del país, entonces obviamente va a haber más comercio, pero no necesariamente es como relacionado con el PIB.
Es curioso porque vean ustedes que, recuerda lo del principio, que yo voy a Wuhan, ahí maquilan y traigo ese producto. Entonces ya la relación de proveedores, empresa manufacturera, distribución, ya no es que se da a nivel local en el mismo país, ni en los países vecinos, sino ya empieza a nivel global. O sea, quien me maquila eso está ya en China o está en la India. Y entonces eso hace que esa importación y exportación empiece a crecer en diferentes áreas. Hay datos de 1970 al 2015, donde usted se ve como el crecimiento que ha sido exponencial por ese tipo de relación. Entonces, en realidad lo que genera es, como ustedes ven, que ahí hay varias marcas, la globalización de las cadenas de suministros es lo que ha sido el boom del comercio internacional y todas las relaciones que conllevan, el cambio de la organización productiva y la terciarización de los procesos. O sea, yo como empresa me dedico a producir y yo no tengo por qué controlar todo. Entonces eso es como lo que actualmente eso implica. O sea, yo subcontrato a otra empresa para que me transporte. Ya, por ejemplo, esta marca de arroz Tío Pelón no es precisamente el que transporta, sino distribuidora Panal es la que va a transportar. Entonces ya esa terciarización, ya yo me dedico a producir, a empacar el arroz y distribuidora Panal se encarga de la distribución. Entonces ahí existe la terciarización de ciertos procesos o ciertos servicios, que es lo que funda. Y el crecimiento del comercio y volumen de producción, esa es otra. Y el inicio del Internet, que empezó a generar todo lo que ustedes ya lo ven como tan normal, que es el comercio electrónico, y lo que hablamos la vez pasada, que redes sociales, el uso de Internet, hace que todavía sea muchísimo más fácil las tiendas online, que eso es lo que ha generado, como dice, estas tendencias mundiales, firmas entre firmas, facilitaciones de tecnología, conceptos regionales o producción de almacenamientos globales que pueda hacer de que cierto producto se importe de China, pero esté en Costa Rica, pero eso se hace lo que vimos, el cross-docking, que empezamos a hacerlo en paquetes pequeños, una parte de Panamá, otra de Nicaragua, Honduras. Entonces, como que esas tendencias del comercio es lo que hace, y como les decía, la tercerización del transporte, las actividades logísticas, nosotros lo vemos, digamos, muchas veces que eso se ve mucho en las clínicas, hospitales, que ustedes, bueno, la parte de limpieza, la parte de seguridad, lo hacen otras empresas, ya no lo hace, por ejemplo, la caja. Es lo mismo que terciarizar ciertos procesos que yo antes controlaba, sino es responsabilidad es lo mismo que pasa con los procesos logísticos. Hay empresas especializadas en transportar mi producto, yo ya no lo hago de forma directa. Las tendencias mundiales del comercio, reducción del número de proveedores de materiales, que es lo que en los últimos años ha venido, el acortamiento de la cadena de abastecimiento, fundamentalmente por parte de grandes organizaciones, que es lo que nosotros en el término retail, que es el que se utiliza para evitar directamente a grandes proveedores, sino es llevarlo a tiendas minoristas, que ese es el término retail, que es, digamos, acá en combustible, no el recope que vende directamente a cada uno de nosotros cuando vamos a la gasolinera, sino son estaciones de servicio que tienen su propio dueño, hay cadenas, etcétera, etcétera, pero el negocio de venta al público
lo hacen otros. Entonces, eso es una terciarización de una cadena. El desarrollo del comercio electrónico, que es, como les decía, es lo que hace que muchas veces existan alianzas, que eso lo hace muy bien Amazon, con el que produce y le produce con la marca de ellos, y ellos se encargan de la comunicación con el cliente final. Cuando se habla de decisiones logísticas, está el caso de nosotros, que solamente tenemos esta parte, que es el transporte por carretera, agua, el barco, que es la otra alternativa que tenemos cuando es fuera, tanto exportación como importación. El aire, que es el otro que tenemos. Vías férreas, pues para el caso de nosotros, pues eso no funciona. Ductos, que aquí yo les pongo que el caso de ductos, el que nosotros tenemos, pues es el de Recope, que ingresa por Moín el combustible y por medio del poliducto, que a cada rato le hacen robos, va llegando al plantel El Alto, ahí Ochomogo, carretera, antes de llegar a Taras de Cartago, después el plantel La Garita y el plantel Barranca. Con esto se garantiza pues todo el flujo en el país, y ahí pues desde un solo punto que ingresa el combustible para poder distribuirlo a cada uno de los puntos. Entonces, para el transporte terrestre que va unido aquí, es el transporte por medio de los cisternas. Y la entrega mano a mano, que es lo que actualmente vemos como el caso de Correo de Costa Rica, ¿verdad? Y las decisiones de la logística, como decía al principio, que ahí decía multimodales, cuando se hace la integración de transporte aéreo con transporte terrestre o ferroviario, marítimo, dependiendo dónde va. Igual existe un despliegue de información de rastreo, que es lo que actualmente permite la tecnología. La utilización de ya por sí unidades logísticas de transporte, que son los conocidos contenedores, que hay de diferentes tamaños. Aquí viene para una imagen, que fue lo que vimos la semana pasada con del video de FedEx, que aquí ustedes ven el concepto. Diferentes proveedores llegan a un centro de distribución, y yo de aquí transporte a cada una de las tiendas minoristas, que es el ejemplo que yo les dije, que era, y aquí está más que todo la definición del cross-docking, que era el almacenamiento consolidado y la separación en entregas pequeñas a locales o por regiones. Y se utilizan almacenes consolidados, que el caso que les puse fue el que vimos de automercado. Los centros de distribución, que es otra de las partes o distribuciones logísticas, que es donde es el principio del cross-docking, ¿verdad? Que es donde llegan los proveedores y donde yo hago los pedidos de los supermercados, que es el de Supermercados Unidos en su tiempo, ahora Walmart, está en Santana, el de más o menos existe uno en Santa Rosa, Santo Domingo. Tenemos centros de distribución, por ejemplo, de Coca-Cola, que uno está en Belén, hay otro en Guanacaste, hay en Cartago, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo? Con camiones grandes voy distribuyendo o llevando del lugar de producción a mis centros de distribución, y a mis centros de distribución yo lleno camiones más pequeños para las diferentes rutas. Entonces, vea que es una forma también del cross-docking. Entonces, estos son los principios. Pues aquí, pues el concepto es cómo ubico yo esos centros de distribución. Entonces, vemos pues el caso de la cercanía con el cliente. Esta empresa japonesa pues construyó en Columbus, Indiana, para cerca de principales plantas de manufactura automotriz de Estados Unidos, que ellos lo que hacen es todo lo que tiene que ver con
sistemas de faros o focos, como le decimos nosotros a los carros, direccionales, etcétera, etcétera. Entonces ellos lo que hicieron fue buscar los centros de producción de automotriz y empezar a ubicarse. Entonces eso es lo que se le dice la cercanía con el cliente. Viene la otra, que es la cercanía de negocios, que es el clima de negocio favorable, implica presencia de empresas de tamaño similar o la misma industria, que el caso en Silicon Valley, en Estados Unidos, donde se integran varias empresas. El caso aquí nosotros vemos en zonas francas, por ejemplo, en el Coyol, que hay pues empresas de alta tecnología ubicadas ahí, entonces como que por tipo de negocio, como se especializan en la región. También está medir el costo total, que es el costo total más bajo por región, por país, por costo de terreno, por cómo se puede llevar cada una de estas partes, los costos de infraestructura, cómo va a ser para transportar de forma rápida y ágil, que vea que a nivel país es uno de los grandes inconvenientes que nosotros tenemos. Así como lo que pasa en Venezuela, ¿verdad? Las políticas gubernamentales, que puede ser algo totalmente en contra de mi operación. La ubicación de instalaciones, como le decía, las zonas francas, aspectos de mezcla de productos, capacidad de interconexión muy estrecha y decisiones de ubicación. Entonces ahí vienen los contextos de tratados o relaciones que existen, que ahí vienen las zonas de libre comercio. Y la ubicación de instalaciones, pues riesgo político. Y ahí empezamos todas las situaciones geopolíticas actuales, las barreras que existen. En esta presentación ahí verán ustedes todas las referencias. Yo ahorita le debo subir el video de hoy y la semana anterior. Antes, yo quería, vamos a ver, nada más de forma rápida. Existen documentales, obvio, y algo que me llama mucho la atención. ¿Ahí escuchaban el video? Sí. Sí, profe. Ok. Cada año, los trenes de todo el mundo transportan a 20.800 millones de pasajeros y 93.000 billones de toneladas de mercancías. Los trenes son logros extraordinarios de la ingeniería, los hay de todas las formas, tamaños, y se construyen para una amplia gama de desafíos. Swiss Re 620. Este es el tren eléctrico más potente del mundo, produciendo más de 10.500 caballos de fuerza para catapultar a lo largo de las vías. Se puede alcanzar un impulso de 100 km por hora desde que se enciende en 5,8 segundos, así que será mejor que te abroches el cinturón de seguridad una vez estés adentro. Este tren tiene toda esa potencia con el fin de tirar de los trenes más débiles en las vías empinadas de los Alpes suizos. 3. Circus Train.
Este es el tren privado más largo del mundo y su dueño es la compañía circense Ringling Brothers en Barnum y Bailey Circus. Esta compañía circense, la más importante de Estados Unidos, viene actuando con su actual denominación desde 1919 y ha hecho del ferrocarril su medio de transporte desde sus comienzos previos, cuando se trataba de dos circos separados que se unieron en esa fecha. Esta espectacular serpiente de acero está compuesta por un convoy de 65 coches de pasaje y vagones de carga. Es literalmente una ciudad construida sobre rieles. El tren más largo del mundo. Este gigantesco convoy es nada más ni nada menos que el tren más largo y pesado del mundo, con 200 vagones arrastrados por hasta 4 locomotoras, hacen que la composición alcance los 3 kilómetros de largo. Atraviesa el desierto del Sahara y salva los 700 kilómetros que separan las ciudades de Zourak y Malibú, en Mauritania, en unas 24 horas de polvoriento viaje. Carga el mineral de hierro y piedras de cantera en mitad del Sahara y lo desplaza hasta la costa mauritana. El tren, que es arrastrado por 4 locomotoras diésel eléctricas de 3.300 caballos de fuerza y potencia, transportan en cada trayecto cerca de 22.000 toneladas de mineral. Este es extraído de las mayores minas de hierro a cielo abierto que existen en el mundo. Aunque se trata de un tren de mercancías, la compañía suele alquilar en la cola del convoy un par de coches de viajeros que generalmente suelen ir abarrotados por los lugareños. Aunque tampoco se hace extraño contemplar a los nativos subidos en las tolvas donde se transporta el mineral. Los atrevidos viajeros se embozan con sus pañuelos para evitar tragar el molesto polvo que sale de los vagones cargados. Tren de cremallera. Estas locomotoras tienen una potencia de 5.000 kilovatios y 760 kilonewtons de esfuerzo de tracción al arranque. Con 19 metros de largo y 120 toneladas de peso son las locomotoras de cremallera más grandes y más potentes jamás construidas. En total son 7 unidades. Esta locomotora eléctrica puede transportar hasta 800 toneladas por las fuertes pendientes del tramo en cremallera de la línea São Paulo-Puerto de Santos. En cuanto al sistema de cremallera de la locomotora, este proporciona el 75% de la adherencia, en tanto que la adherencia normal solo es del 25%. El tramo de 10 kilómetros supone por eso un gran desafío. Tiene una pendiente de más del 10% y un desnivel de 0 a 800 metros sobre el nivel del mar. Las locomotoras normales no pueden superar tanta pendiente, menos aún con las grandes cargas de mercancías que se deben transportar. Por tanto, se necesitan locomotoras de cremallera. Las locomotoras de cremallera del MRS están diseñadas para un uso extremadamente duro, ya que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ven ustedes lo que implica la parte ferroviaria en ciertos países, ¿verdad? La importancia que ellas tienen y cómo se deben generar, ¿verdad? De hecho, ahí en los videos hay aviones y barcos, pero es increíble como el rezago que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque todavía tenemos trenes obsoletos y con mantenimiento, pues mantenimiento cero, ¿verdad? Entonces eso ha generado ciertos problemas. Bueno, chicos, hoy como es tanta la información,
Y yo sé que es demasiado cansado cuando uno tiene que dar este tipo de clase, ¿verdad? Que hace que todos nos durmamos, me imagino, ¿verdad? Entonces, hoy pues el tema lo terminamos acá. Ya el próximo lunes sería la última clase y nos ponemos de acuerdo con el examen para ver lo que es el último tema del curso. Entonces, por hoy los dejo descansar y nos veríamos el próximo lunes, si Dios nos da vida. Muchas gracias, profesor. Bueno, profe, muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego, que estén bien.